Hola de nuevo, ya estamos aquí en el video número 2. Bienvenidos al canal, los que acaben de llegar. Estamos haciendo un neceser, bolsita de aseo, cosmetiquera, se le puede llamar de muchas formas. Compañera a la mochila de nuestro anterior proyecto. Entonces hemos hecho una base. Tenemos ya 2 vueltas de un punto en cada punto para empezar a subir el cuerpecito de nuestra bolsa. Y ahora vamos a comenzar con la cenefa. Yo en mi caso tengo 122 puntos alrededor. Si han hecho los mismos aumentos que he hecho yo, iniciando las 50 cadenetas igual, pues estarán más o menos a la misma altura. Tendrán también los 122. Si tienen más, si tienen menos, pues entonces tendremos que calcular el centro de nuestra bolsita para poder ubicar la cenefa. La cenefa, el inicio, mide 37 puntos. A ver, tenemos aquí esta demuestra. Este inicio ocupa 37 puntos. Por lo tanto, tenemos que ubicarla de manera que esté centrado en medio de nuestra bolsita. Entonces yo aquí lo que tengo son 1, 2, 4, 6, 8, 10 puntos. Desde el inicio de la vuelta hasta donde yo he marcado para comenzar la cenefa. Vamos a tejer esos 10 puntos, un punto en cada punto. Tengo 9 puntos. El que hace 10 ya lo cerramos en blanco. Y hacemos el primer punto ya para iniciar nuestro dibujito, nuestra cenefa. Vamos a quitar esto fuera y aquí hacemos nuestro primer punto, ahora en blanco. Comenzamos el punto, pero no lo cerramos, porque lo vamos a cerrar con el amarillo, que lo tenemos aquí. Ya tenemos un punto, hacemos un punto en amarillo que lo comenzamos, pero tampoco lo cerramos, porque lo vamos a cerrar en naranja. Hacemos un punto en naranja, no lo cerramos porque lo vamos a cerrar con el rojo. Y hacemos un punto en... ¡Ay, ay, ay, ay! Un momentito que tengo aquí los hilos. Ya, tenemos un punto rojo que tampoco lo cerramos porque nos vamos a pasar al negro. Y hacemos un punto en negro que cerramos con beige. Y ahora en este color beige vamos a tejer 11 puntos. Tenemos 1, vamos tejiendo hasta contar 11. 2, el que hace 11 lo cerramos en negro para hacer un punto. Aquí un puntito negro, cerramos en rojo, hacemos un puntito en rojo que tampoco lo cerramos porque lo vamos a cambiar al amarillo. Y este puntito amarillo es el centro.
Eso significa que ahora ya lo que vamos es retrocediendo. Antes del amarillo teníamos uno rojo, pues hacemos un punto rojo. Aquí. Y antes del rojo teníamos uno negro. Pues cerramos en negro para hacer un punto en negro. Y antes del negro, ¿qué tenemos? Tenemos 11 color beige. Pues este puntito lo cerramos con el beige. Y ahora hacemos 11 puntos. Aquí sin cambiar. 11 puntos. El que hace 11 cerramos con negro. Aquí hacemos un puntito negro, no lo cerramos porque lo vamos a cerrar en rojo. Ya nos vamos guiando por lo que hemos hecho. Aquí. El rojo no lo cerramos porque lo vamos a cerrar en color naranja. Después del color naranja viene el amarillo, pues cambiamos a amarillo. Y después del amarillo viene el blanco, que me coincide con la marquita que yo me había puesto. Así que vamos muy bien. Aquí el puntito este blanco. Este blanco lo cerramos con negro porque ahora vamos ya a tejer en negro. Y vamos a dar toda la vuelta a nuestra bolsita hasta llegar de nuevo al inicio. Y miren qué bonito se está viendo y apenas es la primera vuelta, Dios mío. Hay que seguir para ver el efecto. Qué cosa tan bonita. En la siguiente vuelta vamos tejiendo hasta un punto antes. Es decir, que este puntito negro que tenemos aquí, antes del blanco, ese ahora va a ser en blanco. Lo que estamos haciendo es moviendo estos puntitos hacia este lado. Entonces nos vamos a adentrar en la zona de los puntos negros, un punto. Entonces este de antes ya lo cerramos en blanco para ahora hacer este blanco. Lo cerramos en amarillo. Sobre el punto blanco de la vuelta anterior hacemos un punto en amarillo. Lo cerramos en naranja. Sobre el punto amarillo de la vuelta anterior hacemos un punto naranja. Lo cerramos con rojo. Sobre el punto naranja de la vuelta anterior, ahora lo hacemos en rojo. Y cerramos con negro para hacer un punto negro sobre el rojo de la vuelta anterior. Entonces, de esta forma, pues lo que estamos es moviendo nuestros puntos hacia la derecha. Aquí ahora ya cerramos con el beige para hacer 11 puntos. Igual que la vuelta anterior, solo que ahora comenzamos desde este puntito que antes era negro, pues ahora ya lo ocupamos con beige. Una vez tenemos los 11 puntos en beige,
Sobre el último beige de la vuelta anterior, ahora hacemos un punto negro. Cerramos con rojo. A ver. Y el rojo lo colocamos sobre el punto negro de la vuelta anterior. Ahora, este punto lo vamos a cerrar con naranja. Y el naranja lo colocamos sobre el rojo de la vuelta anterior. Ahora cerramos en amarillo y este amarillo es igual al de la vuelta anterior. Aquí. A partir de aquí vamos retrocediendo. Por lo tanto, lo que corresponde es el naranja. Hacemos punto naranja, después le sigue el rojo. Después le sigue el negro. Después le sigue el beige con 11 puntos. Y así vamos tejiendo los 11 puntos en color beige. El que hace 11 estaría sobre el negro de la vuelta anterior. Entonces ahora aquí vamos a cerrar con negro. Hacemos un punto, porque el orden es el mismo, solo que cambia de lugar. Después del negro va rojo. Después del rojo va el naranja. Después del naranja va el amarillo. Y por último, el blanco, que lo hacemos sobre el punto negro de la vuelta anterior. De esta manera nos vamos adentrando en los puntos negros tanto a un lado como al otro. Ahora aquí ya cerramos en negro y hacemos en negro un punto en cada punto hasta llegar de nuevo al inicio de la siguiente vuelta. Ya le di toda la vuelta y comenzamos de nuevo con nuestro dibujo, nuestra cenefa. De nuevo ocupamos el primer punto que teníamos la vuelta anterior en negro, ahora lo vamos a ocupar en blanco. Entonces este puntito anterior ya lo cerramos en blanco. Aquí hacemos un punto blanco que cerramos en amarillo. Hacemos sobre el blanco de la vuelta anterior, hacemos un amarillo que cerramos en naranja. Hacemos un punto naranja sobre el amarillo de la vuelta anterior, cerramos en negro, en rojo, y hacemos un punto rojo sobre el naranja de la vuelta anterior. Ahora sí en negro. Aquí sobre el rojo de la vuelta anterior hacemos un punto negro, cerramos en beige. Pero en esta tercera vuelta no vamos a hacer 11 puntos en beige, sino que vamos a hacer 2 puntos. Hacemos uno y el otro sobre el beige de la vuelta anterior. Este lo vamos a cerrar en blanco. Y hacemos 3 puntos. 1, 2 y 3. Este último lo vamos a cerrar en amarillo. Hacemos un punto amarillo que cerramos en naranja
Aquí está el naranja. Hacemos un punto naranja que cerramos en rojo. Hacemos un punto en rojo que cerramos en negro y hacemos 2 puntos. Uno, dos. Hacemos un punto beige. Y nos pasamos de nuevo al negro. Hacemos un punto negro, cerramos en rojo. Sobre el negro de la vuelta anterior, lo hacemos en rojo. Nos cerramos el punto con el naranja. O sea, el orden siempre es el mismo. Cerramos en amarillo. Y aquí es donde vamos a hacer una diferencia. Después del amarillo hacemos un punto negro. Y estamos en el centro. Eso significa que a partir de aquí vamos repitiendo en retroceso. Antes del negro hemos hecho un amarillo, pues repetimos el amarillo sobre el naranja de la vuelta anterior. Cerramos en naranja y hacemos un puntito naranja sobre el rojo. Cerramos en rojo. Hacemos un punto rojo sobre el negro, cerramos en negro. Lo que hacemos es retroceder con el mismo orden que tenemos aquí. El negro, uno beige, dos negros, perdón. Después de este, que hacemos en este punto de la vuelta anterior, que es beige, pues hacemos un punto beige. Nos fijamos en lo que hemos hecho de subida y ahora lo repetimos de bajada. Es así de fácil. 2 puntos. Y continuamos el mismo orden que tenemos aquí. A continuación uno rojo, uno naranja, uno amarillo. Es decir, vamos retrocediendo en este orden. Y cuando llego al final, pues el último punto que antes era negro en la vuelta anterior, ahora es blanco. Es decir, que nuestro dibujo se va extendiendo tanto a un lado como al otro. Nos vamos entrando en la zona de los puntos negros, un punto en cada vuelta. Una vez hemos llegado aquí, pues ahora ya un punto en cada punto de color negro hasta darle toda la vuelta. Bien, estamos ya en la cuarta vuelta. Estoy a 2 puntos de iniciar mi cuarta vuelta. Por lo tanto, este puntito de aquí ya lo cerramos en blanco. El orden de los colores, repito, es el mismo. Empezamos con un punto blanco sobre este punto negro de la vuelta anterior. Lo cerramos en amarillo. Sobre el punto blanco de la vuelta anterior hacemos un punto amarillo. Cerramos con naranja. Hacemos sobre el punto amarillo de la vuelta anterior un punto naranja. Cerramos con rojo. Sobre el naranja de la vuelta anterior cerramos con negro.
y hacemos un punto negro sobre el rojo de la vuelta anterior. Pasamos al beige. Y sobre el punto negro de la vuelta anterior hacemos un punto beige. Y un segundo punto beige sobre el beige de la vuelta anterior. Ahora nos pasamos al blanco. Y hacemos 3 puntos en blanco. Estamos repitiendo lo mismo que habíamos hecho, solo que un punto desplazado hacia la derecha. 2, 3. Ya los tengo. Aquí. Cerramos en amarillo. Si ven, es que aunque se despistan un poquito, como me ha pasado a mí que me he despistado, me he entusiasmado y he hecho más puntos blancos. Pero enseguida el dibujo te marca. Sobre el blanco de la vuelta anterior hacemos uno amarillo. Sobre el naranja de la vuelta anterior, o sea, sobre el amarillo de la vuelta anterior hacemos un naranja. Cerramos con rojo. Sobre el naranja hacemos un punto rojo. Sobre el rojo hacemos un punto negro. Aquí hacemos 2 puntos, ¿vale? Entonces hacemos uno sobre el rojo, uno sobre el negro y ahora cambiamos a beige. Hacemos un solo punto en beige. Cambiamos al negro. Pasamos al rojo. Y sobre el negro de la vuelta anterior hacemos un punto rojo. Cambiamos al naranja. Ups, aquí. Voy a ajustar este un poquito que se me ha abierto mucho. Sobre el rojo hacemos un naranja. Pasamos al amarillo. Sobre el naranja hacemos un amarillo. Pasamos al negro. Es que llevamos el mismo orden, ¿vale? Entonces el mismo dibujo te va marcando. Entonces ahora aquí hacemos un punto negro y sobre el negro de la vuelta anterior hacemos un punto rojo. Y ahora aquí ya estamos en el centro. ¿Qué tenemos antes del rojo? Un punto negro. Pues repetimos a la inversa. Punto negro, punto amarillo y así vamos retrocediendo en el mismo orden. Hacia atrás, ¿eh? Amarillo, luego naranja, luego rojo, luego negro, luego así hasta llegar al final. Ya completé el final y como ven lo que hago es repetir de nuevo. Si aquí tengo un negro, pues hago un negro. Si antes tenía un amarillo, hago amarillo en el mismo orden. Si aquí tengo uno solo en beige, pues hago uno solo en beige, 2 en negro, repito aquí y voy retrocediendo en el mismo orden hacia este lado. Obviamente, si aquí hemos introducido un blanco en la zona de los puntos negros, pues aquí me tiene que quedar también un blanco en la zona de los puntos negros. Es fácil, ¿eh? Es fácil, porque como es simétrico, es fácil. Entonces ahora en negro vamos a hacer un punto en cada punto, a bordear todo la bolsita hasta de nuevo llegar 2 puntos antes del inicio, donde aquí ya al cerrar el punto cogemos el blanco para ocupar el primer punto en blanco.
Voy a tejer hasta llegar al centro porque todo lo demás es repetir igual. Y cuando lleguemos al centro, que es donde vamos marcando los cambios, ya te explico cómo hacer para aumentar aquí el centro, para ir haciendo, formando el rombito. Te quiero explicar algo. Esto formaría parte de un curso especial, pero yo os lo voy a decir aquí. Supongamos que queremos nuestra bolsita un poquito más grande de lo que la hemos hecho. En lugar de hacer 50 puntos de cadeneta, haríamos 60 o 70 o 65, el tamaño que tú quieras. Luego las vueltas con aumentos serían las mismas. Esta base de ancho nos mide 5 centímetros. ¿Que la quieres más ancha? Pues haces una o dos vueltas más alrededor, ubicando los aumentos siempre en las curvas, en los extremos. Te quedaría automáticamente más ancha, más grande, porque iniciaste con más puntos. Hemos hecho ya las dos vueltas de punto, un punto en cada punto. Y ahora queremos ubicar, suponiendo que estamos a esta altura. Y ahora queremos ubicar el centro de nuestra cenefa. Podemos contar los puntos y hallar el centro, pero también podemos hacerlo de esta forma. A ver, doblamos nuestro tejido a la mitad, ¿sí? Al centro, acá. Suponiendo que estamos en esta vuelta, pues, perdón, tengo la garganta un poquito mal. Suponiendo que estamos aquí en el centro, en esta vuelta, pues hemos hallado que el centro de nuestro tejido es este. Ahora ya sabemos que nuestra cenefa ocupa 37 puntos. Pues ¿qué hago? Que yo cuento a partir de esta marquita que no la cuento para atrás. Serían 2 más 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18 puntos. Donde me cuenta 18 puntos, pues yo pongo un marcador. Y otros 18 puntos a este otro lado. Y entonces ya tendría yo mi cenefa centrada independientemente del tamaño que yo tenga mi bolsita. Voy tejiendo y cuando llego a esta marquita ya sé que tengo que hacer mi primer punto blanco. Y ahí ya sigo el orden de los puntos. Este sería el central y luego pues retrocediendo en el mismo orden hacia atrás. Y tendría mi dibujo perfectamente centrado, sin contar puntos y haciendo mi bolsita personalizada al tamaño que yo quiero. Ya me voy acercando al centro y aquí tenemos, en el centro tenemos un punto rojo que ahora va a estar sobre el punto negro de la vuelta anterior. ¿Y qué hacemos? Introducir el segundo, el segundo no, el siguiente color. Introducimos el naranja al centro. Y ahora vamos retrocediendo, con lo cual volvemos al rojo. Antes del rojo teníamos negro y ahora vamos retrocediendo en este mismo orden. Todo es igual, menos el puntito central, que vamos ampliando. Aquí, ahora ya el amarillo, ya todo igual. Nos vamos guiando por lo que hemos hecho para llegar hasta aquí o simplemente por los que tenemos debajo. Sabemos que es solo un punto más hacia en este lado un punto más hacia la derecha, a este lado un punto más hacia la izquierda.
aquí y ahora el naranja, porque es lo que tengo aquí, ¿verdad? Yo tengo aquí un naranja, pues nada, un naranja. Y así, hasta finalizarlo. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí de momento y nos vemos en el siguiente. Recuerda, si te está gustando, dale a me gusta, deja tus comentarios, suscríbete. Si no te has suscrito, hazlo, por favor, porque también si le das a la campanita, pues te van a llegar las notificaciones, vas a poder seguir todo el proceso y puedes aprender muchas cosas. Nos vemos en el 3. Hasta luego.